Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a responder a una de las preguntas que más nos hacéis y es que recomendemos cuáles son las variantes que más utilizamos, qué variantes se pueden utilizar para mejorar nuestro press de banca, y hoy os traemos diferentes variantes jugando con diferentes variables del movimiento. En concreto hoy vamos a hablar de 3 variables del movimiento. En primer lugar, lo que sería la posición de nuestra espalda, extensión torácica y extensión lumbar. En base a cuánta extensión nos permite hacer una variante, vamos a tener diferentes variantes. Luego vamos a hablar también de la posición de la pelvis. Dependiendo de la posición de la pelvis que nos permita una variante, podremos coger una u otra. Y por último, el leg drive, que nos va a influir en la estabilidad y en el empuje de las piernas al movimiento. Jugando con estas 3 variables, posición de la espalda torácica y lumbar, posición de la pelvis y posición de los pies y el leg drive, vamos a tener diferentes variantes que el objetivo principal va a ser quitar el empuje de las piernas o quitar esa intervención del tren inferior en la banca. Así que en base a esto vamos a ir viendo pues, estas variantes que queremos traer hoy. Queremos aprovechar la oportunidad para traeros un montón de contenido, así que bueno, en esta ocasión, como dice Víctor, vamos a hablar de estas variantes. Y bueno, sabemos que tenemos un montón de variables que podemos tener en cuenta a la hora de hacer un ejercicio, como puede ser el rango de movimiento, si utilizamos resistencia acomodada o no, el tipo de pausa, el tipo de tempo, pero como decíamos, en este caso son variantes que parecen todas exactamente igual y que hemos escuchado muchas veces decir que da exactamente igual usar un tipo u otro. Sin embargo, como nos encanta rizar el rizo, vamos a hablar específicamente de por qué deberíamos saber cuáles son las diferencias entre uno y otro, que hay un montón de tipos en función de estas variantes, y vamos a ir analizándolas y desglosando todas y cada una de ellas. También tenemos que hablar de la inespecificidad. Víctor se va a tumbar y vamos a ver cómo un press de banca normal no pasa nada, son las cosas del directo. Vamos a ver cómo en un press de banca normal y corriente, normalmente pues vamos a tener cierta extensión lumbar, una posición de la cadera en una anteversión y vamos a tener los pies pegados al suelo, digamos haciendo el leg drive, además de nuestro agarre de competición. En este caso el agarre de competición lo vamos a mantener exactamente igual, pero vamos a empezar con la variante más inespecífica, que sería ese típico press culturista del press cucaracha con los pies arriba. Los pies los vamos a elevar, vamos a ponerlos en el aire y vamos a mantener esos 90 grados, por así decirlo, y hay gente que los cruza o gente que no. Bien, esta sería la primera variante, la más inespecífica, pero cuidado, como decimos, es la más inespecífica porque tenemos en cuenta solo aspectos biomecánicos, desde un punto de vista biomecánico y no desde un punto de vista mental o de un punto de vista a nivel, digamos, técnico o que generemos variabilidad, sino que es, digamos, lo más alejado a nuestro patrón de movimiento en función de las 3 variables que vamos a tener. De esta forma, nuestra extensión a nivel torácica es menor porque también está relacionada con tener una retroversión de cadera y además no tenemos ningún tipo de apoyo, estamos completamente inestables, hacemos un par de repeticiones y si tuviésemos mucho más peso, tan solo con sacar la barra podemos ver que es muy inestable, no podemos apretar el core y es una posición muy incómoda. En powerlifting esto no se usa, pero sí que lo usan normalmente los culturistas de toda la vida, porque además, como nos decían, ¿no?, que es malo para la espalda y lo que está haciendo es rectificar esa columna lumbar, pero en realidad lo que está haciendo es aplanarla y no es una curvatura normal y corriente en una persona. La siguiente variante que vamos a ver es mucho más conocida, que se llama Fit Up, press banca con los pies en el propio banco. Y aquí lo que podemos ver es que a diferencia del anterior hay una menos retroversión de la pelvis, pero la extensión de la espalda es prácticamente parecida, ¿vale?, a nivel sobre todo dorsal, y lo que se corregiría es un poquito de más extensión a nivel lumbar. Pero tenemos de diferencia que tenemos los pies apoyados en el banco y eso hace que sea mucho más estable. No tenemos un leg drive en el suelo, pero hay cierto leg drive en lo que sería en el banco, porque además cuando la gente tira esta variante pesada o al límite, con un carácter del esfuerzo muy alto, lo que empezamos a ver es que el glúteo se contrae y hace ese press escorpión, por así decirlo, bien, como podéis ver de ejemplo, con lo cual simplemente, aunque no levantemos el glúteo tensando y empujando, como podemos ver con Víctor, ya está cambiando por completo el ejercicio y hay personas incluso que va a poder levantar más con esta, a pesar de ser más inespecífica que las siguientes variantes que vamos a ver. Continuando con otra variante,
sería el famoso press paralímpico que podemos encontrar en las competiciones de powerlifting adaptado o halterofilia adaptada, como también se llama, que es básicamente con un banco mucho más largo y con los pies completamente estirados. ¿Por qué decimos que es un poquito más específico? Bueno, pues porque los pies siguen estando apoyados, pero ahora tenemos menos retroversión de la cadera todavía, sino que podemos empezar a generar un poquito más de extensión a nivel lumbar, a nivel dorsal, inflar el pecho, y además podemos seguir generando tensión contra el banco con los pies y con el glúteo, con lo cual podemos estar generando un poco más de estabilidad. Bien, es muy similar también a lo que sería un floor press, pero con el rango de movimiento completo, como hacen por ejemplo en Westside Barbell con esos cajones altos, pero la diferencia es que aquí tenemos el rango de movimiento completo. Entonces, bueno, esta es lo que nos vamos a encontrar cuando vemos a los competidores en powerlifting paralímpico. No se usa tanto en powerlifting. Como decíamos, las que más se usan son ese fit up y la que vamos a ver a continuación, el famoso Larsen Press, que hasta hace muy poquito no se conocía y es una variante de un levantador también paralímpico que se llamaba Larsen de apellido, en el que deja los pies flotando, digamos, en el aire. Pero, curiosidad, dos tipos de Larsen Press nos vamos a poder encontrar, y esto es lo que no tiene en cuenta la gente, ¿vale? El primero es con los pies flotando en el aire. No tenemos leg drive, los pies están colgando. Podemos ejecutar una repetición y contraer el glúteo, pero no tenemos leg drive, bien, y además no tenemos estabilidad. Igual que ocurría con el press cucaracha, al sacar la barra nos vamos a encontrar muy inestable y no somos capaces de apretarnos, con lo cual no solo tenemos que quitar de la ecuación el empuje de las piernas, sino también tener en cuenta esa inestabilidad. Y la otra forma sería abriendo más los pies, nos va a dar ya una mayor base de sustentación y los talones los vamos a apoyar contra el suelo. Esto hace que no podamos empujar contra el suelo para generar el leg drive, pero va a tener un cierto componente de estabilidad mucho mayor. Entonces nos va a permitir levantar más peso y concentrarnos más en el movimiento y no en la falta de estabilidad. Y esta es, digamos, la diferencia que la mayoría de personas no tienen en cuenta a la hora de programar el Larsen Press. Podemos ver esos dos tipos y es de lo más importante que queríamos que os quedaseis hoy a la hora de ver estas ciertas variantes. Entonces, haciendo un repaso, hemos hablado de variantes de press de banca en los que a priori tan solo estamos quitando el leg drive, pero en realidad lo que estamos haciendo es jugar con más variables y tenemos que fijarnos, como hemos dicho, en la extensión, en la cadera y en los pies. Podemos ir jugando de menos específico a más específico. Y a la hora de programar, Víctor, ¿cómo hacemos normalmente cuando queremos jugar con una u otra? En función, por ejemplo, en un bloque de hipertrofia o en un bloque de fuerza base, ¿cómo solemos hacerlo y cuál es nuestro punto de vista? Lo que vamos a buscar es que en etapas de hipertrofia, por ejemplo, en las que vamos a buscar que las cargas bajen, que descansemos nuestro sistema nervioso, nos vayamos a variantes que sean más inespecíficas y que por tanto nos van a permitir mover menos carga. Entonces nos vamos a ir, pues, por ejemplo, a un Larsen con los pies estirados, que por la inestabilidad nos va a permitir mover menos carga, o a un fit up, pero sin empujar con las piernas, que eso tenemos que dejárselo claro al atleta, que no aproveche ese leg drive, que no haga ese pre-escorpión levantando el culo, sino que sea estricto y que de verdad intentemos quitar ese componente del leg drive, porque como decía Rubén, hay casos en los que se levanta muy cercano al movimiento de competición porque empujamos demasiado con las piernas. Y luego, conforme se acerca lo que sería el periodo competitivo, la competición, nos vamos yendo a variantes más específicas, y ahí es donde entraría este último Larsen que hemos visto, apoyando simplemente el talón, que ya nos da la estabilidad, nos baja la carga porque no tenemos ese componente del leg drive que nos permita empujar y transferir fuerza, pero sí tenemos esa estabilidad y tenemos esa extensión torácica y la posición de la pelvis correcta. Entonces vamos a ir jugando con las variables, y lo que a priori era un ejercicio que era banca sin leg drive, vemos que podemos desglosarlo y ir jugando con ello, y por tanto tener más variabilidad y más opciones para poder mejorar nuestro press de banca. En resumen, no son lo mismo, y algo con lo que nos gusta mucho jugar es cuando mezclamos variables, y entonces, por ejemplo, en un bloque muy inespecífico para trabajar a nivel de hipertrofia, utilizar el fit up, que nos va a aportar un mayor rango de movimiento porque nos elimina esa extensión a nivel dorsal, y mezclarlo mejor con un press cerrado o simplemente con el mismo agarre de competición. Estamos aumentando el rango de movimiento y es más específico para el trabajo de hipertrofia. Sin embargo, como decía Víctor, para un bloque de fuerza base o, sin embargo, como una variante cuando queremos tirar más pesado, incluso dentro del propio picking, pues podemos irnos a variantes más específicas en las que ya estamos
poniendo, digamos, el cuerpo en una situación del tren superior más específica a la competición y tan solo quitamos el letter I. Con lo cual, como hemos visto, a la hora del entrenamiento y de las variantes y de hablar de especificidad, esto es mucho más complejo de lo que nos pensamos. Muchas gracias por seguir viéndonos, nos vemos en los próximos vídeos.